Muy bien, pues ahora daremos inicio a la primera mesa de esta jornada. Solicitamos a los participantes de la mesa abrir sus cámaras y micrófonos. Ahora, para moderar la mesa, tengo el honor de presentar a la doctora Jacqueline Bucio. Ella es doctora en Lingüística por la UNAM, actualmente es subdirectora de Bachillerato a Distancia y MOOC en la CUAYED UNAM, y trabaja en el diseño curricular de sistemas educativos a distancia y en la elaboración de recursos educativos abiertos MOOC. Adelante, doctora. Muchísimas gracias, estimada Anaís, y pues es un placer comenzar con esta mesa y en esta mesa justamente que tiene como tema estas herramientas de inteligencia artificial generativa para el aprendizaje. Queremos reflexionar acerca de su utilidad y para ello esta mesa está conformada por 4 colegas que seguramente ustedes conocen. Tenemos en esta mesa, y las voy a ir presentando con una semblanza breve, pero ustedes podrán encontrar la semblanza completa en la página del evento. Así que primero invitamos a la doctora Marina Kryskowski. Ella es directora de innovación en tecnologías para la educación de la DGTIC. Sus líneas de especialización son la didáctica de la lengua escrita, la formación docente y el uso de tecnologías digitales para la enseñanza. Bienvenida, Marina. Muchas gracias, Jackie. La doctora Janet Trejo Quintana del ISUE. Ella es investigadora en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Es nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores. Sus temas de investigación son la alfabetización mediática e informacional, que incluye la digital. También es profesora de métodos mixtos de la investigación en el posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Bienvenida, doctora Janet Trejo. Muchísimas gracias. Invitamos a la doctora Jimena Olveres Montiel. Ella es profesora e investigadora de tiempo completo en la Facultad de Ingeniería, especializada en el campo de la visión computacional e inteligencia artificial. Desempeña el papel de coordinadora académica en el Centro de Estudios de Computación Avanzada, el CECAF de la UNAM, y su misión principal es la promoción y difusión de proyectos de colaboración en el ámbito de la computación y la educación. Bienvenida, doctora Jimena Olveres. Muchas gracias, Jacqueline. Y también tenemos aquí a la doctora Guadalupe Vadillo. Ella es psicóloga educativa y actualmente es directora de Bachillerato a Distancia y Cursos Masivos Abiertos en Línea de la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia de la UNAM. Como verán, se trata de un grupo de académicas UNAM que están dedicadas a la educación, a la tecnología y a la enseñanza, así que agradecemos mucho su presencia en esta mesa. Para comenzar, la primera pregunta que tenemos planteada para dar una primera ronda de trabajo es, bueno, pues después de casi un año de que herramientas como ChatGPT están presentes en nuestra vida, ya vamos a cumplir exactamente el año, ¿cómo están usando ustedes estas herramientas en su vida cotidiana? ¿Han llegado ya a su día a día? ¿Qué nos pueden compartir de cómo ha permeado el uso de estas tecnologías en su vida diaria? Por favor, le daríamos primero la palabra a la doctora Marina Kryskowski, por favor. Gracias, Jackie y colegas. Buenos días. Pues un poco por obligación, porque cuando uno trabaja en tecnologías y educación tiene que estar siempre probando e investigando, ¿no? Cualquier herramienta que surge y que, como ya bien dijeron en la inauguración, pues esto pues fue una disrupción o una irrupción hace un año y generó muchísimas pues inquietudes, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, bueno, sí las empecé a usar un poco para probar, a ver cómo funcionan. Y después, bueno, porque tienen muchas ventajas, que supongo que de eso hablaremos en esta mesa. Pero, pues sí, sobre todo aquellas que tienen un uso menos conversacional, pero más orientado al manejo de fuentes de información. Yo creo que uno de los grandes desafíos de esta época de exceso de información es que pues, es muy difícil gestionar el volumen de información y tenemos herramientas a disposición. Entonces, bueno, sí, en ese sentido sí las he empezado a utilizar. No te escuchamos, Jackie. Gracias. Tenemos las herramientas de investigación que pone sobre la mesa Marina. Doctora Janet Trejo, ¿cómo ha usado estas herramientas en su vida? Por favor, cuéntenos. Muchas gracias. Bueno,
digamos que ha sido este año de prueba y error, prueba y error. Hay obviamente diferentes tecnologías, diferentes plataformas de inteligencia artificial que uno usa en su vida cotidiana, como, no sé, Siri o Google Maps o este tipo de herramientas, pero el arribo de la inteligencia artificial generativa pues ha causado cambios o ha agregado ciertas actividades en nuestra vida cotidiana y particularmente, en mi caso, pues tiene que ver con el uso de, por ejemplo, ChatGPT y algunos otros por el estilo, que he adoptado pues para lo que yo hago, para mis actividades diarias, que es la investigación. Entonces, ahí es donde, digamos, en ese rubro de mis tareas cotidianas es donde los he usado y donde trato de, pues eso, probar qué potencialidades tiene para mi actividad en específico, ¿no? Entonces, bueno, ahí es, en ese sentido es el uso que le doy cotidianamente. Excelente, así que también por el área de la investigación, ¿no? Vamos viendo que ahí hay ventajas y que estamos experimentando con ellas. Doctora Jimena Olveres, ¿cómo ha llegado a su vida la inteligencia artificial generativa? Me late que en la edad de ustedes más sencillo, ya estaba muy cerca. Sí, así es, muchas gracias. Pues mira, yo voy a ponerla, la he usado tanto en la educación como en la investigación. De hecho, ya me dedicaba mucho a eso, ¿no? Pero sí, precisamente a partir de que surgieron todas estas herramientas ya más disponibles para el público, yo creo que esa fue la razón principal, ¿no? Que ya estaban disponibles para todos los demás. Comencé a realizar investigación en el área de visión computacional, sobre todo para imágenes médicas, generar imágenes, ¿no? Generar nuevas imágenes que ayudaran precisamente a dar más ejemplos, no sé, por ejemplo, de alguna patología, de sujetos sanos, ese tipo. Y entonces, gracias al cielo, hay varios alumnos de maestría y doctorado que están interesados en eso y la verdad es que uno crece mucho más con sus alumnos, ¿no? Con ellos es con quienes hemos, yo podría decir en el laboratorio de investigación, con ellos es con quienes hemos descubierto conjuntamente, ¿no? Todo esto. Y no nada más en eso, también en el ámbito de la investigación, pues obviamente hay que escribir papers, ¿no? Hay muchas herramientas ya para que te ayudan, no te escriben el paper, eso no, es tan fácil, ¿no? Pero que te ayudan a mejorar tu texto, ¿no? Yo he visto mis alumnos que utilizan eso para mejorar sus textos en inglés, obviamente hay que promoverlo, esa parte para que ellos publiquen. Y pues sí, ayuda muchísimo. Por ejemplo, la verdad es que una vez estábamos platicando con otros colegas y me decía, ¿han visto la cantidad tú le pones un título y la cantidad de buenos títulos que te puede generar, por ejemplo, un ChatGPT? Pues eso es muy interesante, ¿no? Ver cómo mejoras esa investigación realizando. Poniendo un buen texto, tú sabes que eso es muy taquillero siempre en los artículos, ¿no? Que vas a tener. Pero no nada más ahí se ha quedado, sino también estamos haciendo ya en el SECAP un proyecto conjunto con otra universidad en Melbourne para hacer evaluación del aprendizaje, ¿no? Y obviamente esto pues no puede quedarse sin el apoyo de la inteligencia artificial generativa y es la idea, ¿no? Aplicarlo ahorita. Es un proyecto que ha comenzado y pues estamos muy emocionados de que esto continúe, ¿no? A fin de cuentas. Pero bueno, eso es en la investigación. En la educación, pues yo tengo ingenieros, ¿no? En la gran mayoría. Y lo último que me enteré fue que desde el semestre pasado ellos ya estaban usando, ¿no? Este tipo de herramientas para hacer sus trabajos. Dije, bueno, pues ¿por qué no? Entonces, mejor eh, mostrarles las bondades, ¿no? Mostrarles algo más. Y entonces mi materia, bueno, todas están relacionadas, las materias que doy están relacionadas mucho con visión computacional e imágenes. Y entonces, pues no todo es ChatGPT, les dije, no todo es texto, que es muy bueno, pero también vamos a generar imágenes, como ven, algo que les sirva para dentro de sus prácticas, dentro de sus proyectos. Entonces, eso es parte de utilizar las herramientas para en apoyo a su materia.
Entonces, Muchísimas. pues, ha sido muy, muy, muy enriquecedor, la verdad. Ya está de lleno y creo que aquí la doctora Jimena Olvera ya nos dio algunos tips sobre cómo llega hacia el salón de clases, ¿no? Esta primera ronda era para ubicarlo en la vida cotidiana, pero vamos a llegar allá en esta segunda vuelta. Doctora Vadillo, cuéntenos, por favor, en su vida cotidiana, ¿qué tal? ¿Cómo ha llegado la inteligencia artificial generativa? Pues llegó y se quedó en todos los ámbitos. En realidad, se ha vuelto una especie de acompañante en muchas tareas cotidianas. Incluso socialmente nos ha pasado estar en un grupo de amigos o de familia y bueno, se vuelve también como parte de la conversación, como inspiración para dirimir a lo mejor alguna discusión, para tener más elementos para alguna plática que estamos teniendo. Pero bueno, en mi vida diaria, en el trabajo, por ejemplo, creo que ha sido mi asistente para redactar correos, revisar convenios, revisar traducciones, hacer traducciones, revisarlas, toda la parte de estilo me parece que es muy valiosa. Desde luego implica que yo hago una revisión cuidadosísima después, pero sí me da muchas alternativas, léxico ampliado. Creo que también es muy importante como una fuente de inspiración sobre ideas diversas. Por ejemplo, para proyectos, para cómo lo vería tal usuario, en fin, nos da la posibilidad de tener visiones y perspectivas distintas y esto desde luego pues enriquece muchísimo el proceso de creación y el proceso pues para innovar algún procedimiento, para empezar algún producto nuevo. Ahora más recientemente he estado aprovechando también la capacidad de generar imágenes y para quienes están en mi taller a las 12 del día, pues verán que es todo pop art y todo es derivado de una IA generativa. Entonces creo que se ha vuelto ya una parte natural de mi vida. Es como un acompañante antes para rebotar algunas ideas, durante para revisar que todo esté en orden, sobre todo en términos de redacción, de corrección, de listados, ¿no? Enumeración, bullets, y después como una evaluación y también para preguntarle cómo podría haber sido diferente. Entonces, me parece que es una ventana hacia nuevas oportunidades de pensamiento, hacia una agilidad mayor en la producción de ideas y en la evaluación de las mismas. Entonces, bueno, yo encantada. Muchísimas gracias. Creo que este es un primer panorama, es decir, está en nuestra vida. Y de la misma manera que está en nuestra vida y en estas actividades cotidianas que ustedes ya mencionaron, también está en la de nuestros estudiantes. ¿Cómo debería o cómo están ustedes planteando el uso de estas herramientas de inteligencia artificial generativa en sus clases? ¿Qué actividades se han modificado, si es que lo están haciendo, para integrar, o todavía estamos en el punto de que están observando que se integran, pero aún no hay lineamientos, no están en la evaluación? ¿En qué etapa estamos de integración de estas herramientas al uso que nuestros estudiantes efectivamente hacen con ellas en el aula? ¿Las han abordado directamente en clase? Cuéntenos un poco esta experiencia de reconocer la existencia de herramientas de inteligencia artificial generativa dentro ya del salón de clases con grupos completos. Le daría la palabra ahora primero a la doctora Janet Trejo, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, de acuerdo con lo que han dicho mis colegas, dentro de las ciencias sociales me parece que la situación, la forma de usar las actividades que se hacen, sí son un poco distintas. Primero porque ha causado, digamos, miedo, ¿no? Entre algunas colegas, incluso las más jóvenes, ¿no? Las personas más jóvenes, esta sensación de que los estudiantes harán trampa, que los estudiantes podrían quedarse, digamos, sin la formación
completa, ¿no? Ese es más o menos como el sentimiento o la sensación que hay en torno a, por ejemplo, que el más famoso y popular, el chat GPT, ¿no? Entonces ha sido, me parece que en términos generales, una herramienta a la que todavía le rehuimos o no nos hemos acercado lo suficiente para sacarle el mayor provecho, ¿no? En términos generales, porque seguramente hay colegas que lo han integrado, ¿no? En mi caso particular, yo doy clase de métodos mixtos pues para maestría y doctorado, ¿no? Estoy en el posgrado y lo que yo he optado es, la primera clase, por ejemplo, les dejo hacer una pequeña entrevista a alguien, ¿no? Ve y haz una entrevista a quien tú quieras y regresando discutimos la entrevista. Y hay personas que les hacen la entrevista a su novio, a su amigo, a su mamá, y entonces ahí vemos, digamos, las diferentes perspectivas de la gente que no está en la universidad necesariamente, sino que está fuera de la universidad y cómo lo ve, ¿no? Y ahí hacemos una gran discusión justo sobre cómo estas tecnologías y esta en particular está en nuestras vidas cotidianas. A veces puede ser otras tecnologías, digamos, no inteligencia artificial generativa, pero algunas otras que sean inteligencias que, como decían en la inauguración, no necesariamente nos damos cuenta que ahí está, ¿no? Y también se discute, o la discusión cae o recae en justamente para qué nos sirve a nosotras, a nosotros dentro del ámbito académico, ¿no? Entonces, incluso los estudiantes también tienen sus reservas, justo porque este tipo de inteligencias artificiales pues sirven en gran medida pues para generar textos. Entonces, por eso es que existe esta sensación de que es muy fácil hacer trampa, ¿no? En mi caso en particular, regreso, además de esta primera actividad que tiene el objetivo de reflexionar sobre cómo es, cómo se percibe y qué podríamos hacer en la universidad con ella, también hay ocasiones en que la utilizo para actividades muy específicas. Por ejemplo, a los estudiantes que tengo haciendo tesis, ahí, por ejemplo, hay actividades específicas, buscar bibliografía, ¿no? Reconocer cuáles son los temas más cercanos a su tema para poder ir uniendo, digamos, el conjunto de conocimiento que hay en torno al tema que quieren investigar. O algunas otras actividades que tienen que ver con resumir textos, ya que hay un montón de bibliografía que tienen que revisar, ¿no? De ese tipo de actividades que les permiten sintetizar y aprovechar mejor el tiempo que tienen para realizar este tipo de trabajos como es la tesis en un posgrado, ¿no? Entonces, bueno, en resumen, son actividades que les permiten, insisto, ahorrar tiempo y que al mismo tiempo les, digamos, tienen que aprender a usarlas, ¿no? Igual que yo, o sea, antes de que yo se los recomiende, soy yo quien las prueba y que ve por dónde podríamos utilizarlo y sacarle el mayor provecho. Entonces, yo no les recomiendo algo que no haya usado por lo menos en algún tiempo, en algunas semanas, porque justamente lo que necesito es que tengamos una conversación en donde le saquemos provecho a esas herramientas y en donde justifique de alguna manera frente a la comunidad científica académica el uso de este tipo de herramientas para que no genere, pues, no sé, algún tipo de suspicacias, porque se puede pensar, como ya decía, que estamos haciendo trampa, ¿no? Entonces, bueno, más o menos por ahí va. Claro, y ha puesto sobre la mesa ya varios puntos importantes como probar las herramientas. Estamos obligadas, ¿no?, a probar estas herramientas antes de usarlas y esto nos lleva un doble trabajo
a esta velocidad a la que vamos. Y vamos a ver qué nos cuenta la doctora Marina Kryskowski. También estamos viendo las preguntas que nos están dejando en la sección de preguntas y respuestas y con gusto las iremos integrando. Si nos hacen favor de hacerlas a través de la sección de preguntas y respuestas para no perderlas en el chat, por favor. Doctora, seguimos con cómo está en sus aulas. Gracias, Jackie. Bueno, yo antes quisiera, bueno, hacer una precisión por lo que estoy viendo en el chat, ¿no? Estoy ahí como que escuchando y leyendo. Y yo creo que sí hay que enfatizar la diferencia entre la inteligencia artificial general, que yo creo que Jimena aquí es la que nos puede explicar bien, y lo que significa la inteligencia artificial generativa. Porque Alexa, Siri, Google Maps, todos esos finalmente son inteligencia artificial y lo tenemos presente desde hace ya mucho tiempo, lo usamos, pero de alguna manera siguen nuestras instrucciones. Parece que dialogan, pero en realidad siguen nuestras instrucciones. La generativa realmente genera algo nuevo. Y yo creo que ahí hay una diferencia crucial en el uso que podemos hacer de estas herramientas. Genera texto, genera imagen, pero genera cosas nuevas. Eso es como lo impresionante, ¿no? Para los que no somos computólogos como yo, parece casi mágico, ¿no? Ya me he puesto a estudiar cómo funciona, pero sí hay una cosa ahí que es distinta y es que pueden generar algo que no estaba antes. Esa es una. Y la otra es que aunque generan algo nuevo, lo generan a partir de lo que existe. Y eso que existe, por el momento, yo nunca voy a atreverme a decir nada más allá del día de hoy en estos temas. Por el momento es lo que está disponible como información digital. Son o bases de datos, ChatGPT fue entrenada, digamos, como herramienta con una enorme cantidad de datos. Bard y Bing, que son las otras marcas, consultan en tiempo real lo que existe en la web. Pero eso que existe en Internet lo ha producido un conjunto de seres humanos. Y entonces, pues hay información de todo tipo, de toda calidad. Yo soy un poco reservada por el momento a eso de que se confíe tanto en estas herramientas, porque finalmente, pues es la información que circula en Internet. Y en Internet puede haber de todo, ¿no? Bueno, malo, peor. Se han entrenado estas herramientas para tratar de eliminar los sesgos, ¿no? Porque ustedes saben que en Internet circulan informaciones racistas, fascistas, de todo, ¿no? Se trata de controlar, pero finalmente eso ahí anda, ¿no? Y así como los seres humanos somos variados y éticamente somos muy variados, lo que estas herramientas consultan es eso que hemos producido. Entonces, eso por un lado quisiera como plantearlo, porque tampoco es cuestión así como de dejarse ir, ¿no? Sin mirar un poco críticamente con qué estamos interactuando. Y con respecto a los estudiantes, pues de eso se trata, miren. Sinceramente, creo que los miedos que incluso se reflejan aquí en las preguntas, ¿no? Lo podemos permitir, lo vamos a controlar, vamos a saber si nos están engañando. A mí me hacen acordar mucho a otros miedos en la educación con respecto a otras tecnologías, desde la aparición de las calculadoras hasta cuando apareció Google, ¿no? Que nos quejábamos de que todos se lo preguntan a Google, copian y pegan, etc. Claro, esto es más refinado, ¿no? Pero más que tenerle miedo es entender, y eso es lo que yo creo que tenemos que hacer en las aulas. Prohibir es inútil, por ahí lo decía alguien en el chat. Pues ellos ya las usan, ¿no? Y no nos pidieron permiso. Y no están esperando a que nosotros se los autoricemos. Pero lo que sí tenemos que hacer, y es nuestra responsabilidad como docentes, es abrir la discusión, ¿no? Ver qué pasa con la herramienta. Ver si me es útil y cómo quedo yo al mando de las herramientas. Esta o la que sea. Porque ahorita estamos hablando de ChatGPT, de Bard, de Bing, pero pues aparecen y desaparecen. De hecho, en el taller que vamos a dar a las 12 habíamos puesto una que ya desapareció y entonces no la vamos a poder utilizar. Entonces aparecen, desaparecen y habrá otras y serán mejores. En realidad es entender junto con nuestros estudiantes cómo
son auxiliares para nuestra tarea de aprender. Si ellos copian y pegan y me lo entregan así nomás, y yo no me doy cuenta, quiere decir, y estoy respondiendo a lo que acaba de escribir María del Pilar Castillo aquí en el chat, yo tengo que revisar qué fue lo que pregunté. Porque copiar y pegar copian desde hace mucho, incluso desde las monografías que se compraban en la papelería, ¿eh? No necesitamos estar en el ámbito digital. Entonces, ¿cómo yo trabajo con mis estudiantes? ¿Y cómo uso esa herramienta con mis estudiantes? ¿Qué pregunto? Y una de las cosas básicas para hacer es, pues pídele que te resuma la lectura, ¿no? ¿Cómo vas a saber si está bien o está mal? Pues tienes que leerla, no hay otra manera. Y la vamos a discutir en clase. Si yo hago preguntas, y esto es algo que vengo diciendo desde muchos años, ¿no? Con Wikipedia, que también todo el mundo dijo, uy, se copian de la Wikipedia. Pues la Wikipedia para mí es maravillosa, pero ese es otro panel. Si yo hago preguntas que no requieren ninguna inferencia, es decir, que están en la lectura y que son obvias porque ahí está la información, pues es más fácil preguntarle al ChatGPT. Si yo hago preguntas que requieren una inferencia, probablemente el chat ahora sí me las conteste. Google no me las podía contestar porque Google funciona de otra manera. Y entonces, pues habrá que discutir si esa inferencia es correcta o no. Copiar, y aquí me voy a hacer una cosa que seguro va a generar mucha polémica, pero cuando los chicos están en proceso de aprendizaje, y esto lo voy a profundizar en la siguiente pregunta, cuando les dejamos investigar algo, no estoy hablando de posgrado, estoy hablando de niños, nuestros niños de iniciación universitaria o de prepa, CCH, y encuentran algo y lo copian y lo pegan, ese ya es un gran ejercicio de comprensión de la pregunta y de búsqueda de información. Si ahora se lo preguntan al ChatGPT y lo copian y lo pegan, habrá que mediar en leer eso y tratar de entenderlo. Entonces, en el aula hay que abrir el diálogo sobre las herramientas que nos ayudan a pensar, no cerrarlo, y sobre todo hacer que los chicos y las chicas entiendan que están usando herramientas y que les pueden ser útiles. Lo dije en la pregunta anterior, el manejo del volumen de información actual es imposible para un ser humano. O sea, nosotros no podemos leer del tema que sea todo lo que hay disponible. Ya no podemos. Entonces necesitamos herramientas que nos ayuden a procesar eso. ¿Cómo lo hagamos? Pues habrá mucho que investigar y todavía no está ni resuelto, ni investigado, ni nada por el estilo. Estamos empezando a probar. Muchísimas gracias. Sí, claro, esta adaptación en efecto que no está dada, no está hecha, la estamos haciendo en estos momentos para modificar y hacer visible el aprendizaje de un estudiante al usar estas herramientas, tanto para un docente como para ellos mismos, ¿verdad? Que se den cuenta de qué fue lo que aprendieron al utilizar estas herramientas. Doctora Vadillo, ¿cómo piensa que irá esta modificación de actividades de aprendizaje para poder integrar estas herramientas al aula, a esas actividades que ya tenemos? ¿Cómo se está dando en su caso? Pues en mi caso se ha dado de manera muy ágil. En el primer semestre de este año, pues realmente me dediqué un poco a pensar y a explorar cómo iba a introducir estas herramientas en mi aula. Yo trabajo en la FES Iztacala, en el último semestre de la licenciatura en psicología, con una práctica supervisada. Y en ella hacemos diagnóstico e intervención psicopedagógicas. Entonces pensé que lo más adecuado sería empezar con algo que a todo mundo le cuesta trabajo, que es redactar. A lo largo de mi práctica hay 7 documentos que se deben de crear, desde una cuestión de revisión teórica y demás, hasta los planes de diagnóstico e intervención, los informes y una evaluación general. Entonces, lo que pensé es empezar suavecito. Simplemente tomo mi primer documento como estudiante, lo paso por una IA generativa con la instrucción de que por favor
lo mejore en términos de redacción y ortografía, nada más. La respuesta, porque tuve al día siguiente de la entrega una videollamada, la respuesta fue impresionante. De los 23 estudiantes, ninguno había tenido contacto con estas herramientas y la reacción general se puede resumir en wow, no lo puedo creer. No puedo creer que algo que yo hice pueda tener este nivel de calidad en unos segundos nada más. Se sorprendieron muchísimo y entonces la segunda vez les pedí que fuera algo más ampliado, digamos, es decir, que preguntaran qué hizo diferente la inteligencia y por qué lo hizo. Y entonces a partir de esto y de que también recibieran recomendaciones de largo plazo para ser mejores escritores, pues resulta que tuvieron toda una serie de confrontaciones, ¿no? En cuanto a su estilo personal de comunicarse por escrito. Después de esto, ya cuando llegamos a otros puntos, por ejemplo, al diagnóstico, sugerí que se usara, por ejemplo, para ampliar el número de preguntas o el tipo de preguntas a los entrevistados, a papás del caso que estaban tratando, o a docentes, o a la psicóloga escolar, etcétera. Y esto también fue inspirador y obviamente cada quien tomó lo que fuera relevante y pertinente para su caso. Y ya en el momento de hacer la intervención, que es justo en el que estamos ahora, también es una inspiración para ver qué tipo de actividades con el marco teórico que están trabajando pueden complementar esa intervención de manera que sea muy exitoso el caso al final. Entonces se volvió desde la forma, pero hasta el fondo. Es decir, estamos usándolo en todos esos sentidos. Y creo que esto también ayuda, por ejemplo, a mí, desde el lado mío como docente, también me ha ayudado a crear casos de ejemplo con los que estamos trabajando un pequeño curso que estamos dando con estos estudiantes de Iztacala, más otros de Honduras en un curso COI. Entonces, pues ha sido como un muy buen apoyo, por supuesto. Damos siempre crédito de que está siendo creado o inspirado, porque realmente la versión final y los adendos y demás, pues son míos, adecuados a la experiencia y al tipo de clase que estoy dando, pero creo que es una dinámica que está creciendo y que permite ampliar horizontes, como dije en mi primera intervención. Muchísimas gracias. Justo aquí nos pone ya el planteamiento del crédito, de cómo reconocer el uso de estas herramientas, cómo reflexionar sobre él y plantearlo con fines académicos, que es una de las preguntas que nos están haciendo y regresaremos a esta forma de reconocer la presencia de esta inteligencia artificial generativa en el uso o en la propuesta de actividades, ¿no? Muchas gracias, doctora Vadillo. Doctora Jimena Olveres, por favor, cuéntenos ¿cómo se están reorganizando estas actividades en su aula? ¿Qué dicen los estudiantes? ¿Qué le cuentan y cómo ve que podrá modificar sus estrategias didácticas para integrar y que se visibilice el aprendizaje de los estudiantes? Pues mira, yo a partir de todo esto que ha salido y las pláticas que hemos tenido, me puse a investigar, ¿no? Porque dije, bueno, pues a lo mejor es cierto, mis alumnos de ingeniería son los que están más empapados en eso, ¿no? Pero de que estuve leyendo, encontré que, por ejemplo, en Canadá, ¿sí? Más de la mitad de los estudiantes, esto fue una encuesta por KPMG, más del 52% de los estudiantes canadienses mayores de 18 años están utilizando IA generativa para ayudarlos en sus tareas escolares. Y eso lo hacen a pesar de que el 60% de estos piensa que es una trampa, ¿no? Algo tal vez no ético para ellos, ¿no? Sin embargo, lo siguen usando. Y entonces después por ahí salió un artículo de un alumno de la Universidad de Columbia que dijo que fue muy famoso porque este año, no me acuerdo si fue este año, pero dice el título, bueno,
básicamente no tienes idea de cuánto usamos ChatGPT. Entonces eso se me hizo súper interesante porque fue a raíz de eso que también llegó la pregunta a mis alumnos, ¿no? De decirles, a ver, ¿ustedes usan alguna de estas herramientas? Y no te van a decir inteligencia artificial generativa, sino, bueno, a lo mejor ahorita sí, pero en su momento, pues ChatGPT, sí, BART, todo lo demás. Y fue cuando me enteré, ¿no? Que sí la habían estado utilizando dentro de mi clase. Entonces ahí fue la idea que salió bueno, pues entonces vamos a utilizarla. Llevo poco, sinceramente, llevo poco haciéndolo, pero hay muchas formas en que yo pienso que puede contribuir, ¿no? Esto en la educación, ¿no? Este modelo que está mostrando esta Lupita, ¿no? De que investiguen y lean y por todo lado y después vengan y lo practiquen en clase y nos muestren sus conclusiones, a mí se me hace fabuloso y yo creo que es parte también ya algo que deberíamos de tener previsto, ¿no? Que van a traer información que sacaron de un chat GPT o de algo. Sin embargo, como decía Marina, creo que fue la que dijo, la de inferencia es lo importante, ¿no? El aprendizaje que están teniendo ellos, ¿no? Y entonces ahí es donde yo siempre he pensado pero a lo mejor es mi muy humilde punto de vista, no hay nada que sustituya la experiencia práctica de un profesor, ¿no? Entonces, lo que tú le puedas mostrar a un alumno va a ser muy bienvenido y les va a ayudar a experimentar, ¿no? A los alumnos para que con esta herramienta de inteligencia artificial o con la que venga, ¿no? Que yo siempre les digo esto, ahorita esto está de moda, mañana no sabemos, viene otra, ¿no? Sin embargo, sí, tenemos que, o sea, vamos a intentarlo, ¿no? Y vamos a experimentar con ella. Y eso me incluye a mí como docente, ¿no? Algunos de estos experimentos funcionarán, otros no, y yo creo que no pasa nada. Estamos aprendiendo también. Tenemos que aprenderlo como docentes, obviamente, pero estamos adoptándonos. Esa es parte de nuestra naturaleza, ¿no? No nada más como educadores, sino nuestra naturaleza humana. Y pues también no hay que olvidar, bueno, yo siento personalmente que la última responsabilidad pues recae de lo que aprenden mis alumnos recae en mí, ¿no? En el educador. Entonces, es importante tomar esto en cuenta, ¿no? Para decir, pues usa esto, o pues usa esta otra herramienta, usa Bing, usa algo de difusión, ¿no? Eso es algo que nosotros tenemos que empezar a experimentar y a ver si funciona. A lo mejor no funciona, ¿no? A lo mejor en nuestra área funciona algo mejor, ¿no? Entonces, pero no podemos dejarlo de utilizar en cierto momento ni de entenderlo, ¿no? Eso es importante, entender cómo está funcionando, ¿no? Y no que lo programar, sino entender todo lo que viene detrás, precisamente. Este sentido de experimentación, de seguir buscando, de seguir viendo, creo que nos pone a todos en un camino de formación docente continua más allá de lo que ya hacíamos, en un plano de experimentación. Y ahora me gustaría dar paso a algunas preguntas que nos están haciendo, porque está muy vivo el espacio de preguntas y respuestas, y sobre todo hay dudas acerca de lo que decíamos hace un momento, cómo reconocer la presencia de la IA en trabajos, en resúmenes, en proyectos, cuando se usó, ¿cómo la reconocemos? ¿La citamos en APA? Decimos, usé inteligencia artificial, ¿esto va a ser considerado un plagio? Creo que con eso atendemos muchas de las preguntas que se están haciendo ahí. Aquí les daré la palabra, quien quiera, por favor, iniciar. Creo que todas tienen mucho que decir al respecto. Yo pienso que en este caso sí tenemos que ser proactivos, ¿no? En ese sentido, y decirles si van a usar, así como comentaba Marina, ¿no? El Wikipedia, si van a usar Wikipedia, ¿sí? Ve de dónde salió esa información, ¿no? Yo les decía a mis alumnos, lean hasta abajo, lean esa bibliografía que está muy bien el concentrado de Wikipedia, pero viene de otros lados, ¿no? Entonces sí cita, sí puede citarlo, pero también investiga de dónde lo sacó. Porque como nos dijeron, pues mucha desinformación pues viene de las redes sociales, de Facebook, de toda esa información que suben los alumnos. Entonces sí es importante que veas de dónde proviene. Un colega nos comentó precisamente
de, de alguien que hizo su presentación con inteligencia artificial y a la hora de ver las referencias no existían. O sea, simplemente hasta las referencias le puso un PowerPoint, ¿no? Y no existían, se puso a buscar, a ver, vamos a buscar tus referencias que te puso él, y no existían, ¿no? Yo soy muy estricta en ese sentido de que siempre hay que ver la referencia. Está bien que lo cites, está bien que lo cites, pero ve si realmente está diciendo algo que es cierto, ¿no? O que tiene una base sólida Claro, dentro de cada quien. esta capacidad generativa va a dar lo que pidamos, ¿verdad? Entonces, si solicitamos referencias, pero nada garantiza que sean verídicas, ¿no? Y que eso ya quede en responsabilidad de cada persona. ¿Alguien más que quiera abundar sobre esta parte de la original? Sí, la cita. Marina, por favor. Bueno, nada más quería hacer un comentario, que es que ChatGPT no tiene fuentes y si le preguntas sus fuentes te las puede inventar alegremente y tienes que verificar que existen. Bing, que a nadie le hace mucho caso porque fue como el último, ¿no? Que salió, cuando le pides información y trae cosas, trae sus fuentes. Es más, copia y te pone un subíndice y te dice de dónde lo sacó. Así que, ojo, no se enamoren tanto de ChatGPT, hay otras opciones. Y a Bard le puedes preguntar las fuentes, te las da y pueden ser bastante más reales. ¿Por qué? Porque están consultando en tiempo real la información que hay en Internet. Entonces te puede decir de dónde la tomó ChatGPT. Incluso te contesta, es que no utilicé fuentes, usé como la información que está en mis bases de datos. Es por un lado. Por otro, sí hay una discusión muy grande sobre cómo se cita. Por acá pusieron en una contribución en preguntas y respuestas, y es cierto, APA ya te dice, la versión 7 creo que es, que cómo citar algo. Y hay toda una discusión que va a ir profundizándose en términos más de derechos de autor y de cómo delimitar, ¿no? Y cómo se citan estas consultas. Incluso, por ejemplo, se han estado recomendando el doctor Luis Gual de la Ibero, de si yo lo usé, cualquiera de estas fuentes genera un enlace permanente, cualquiera de estas herramientas, entonces yo lo puedo poner como parte de lo que hice, tengo que declarar si lo hice. Pero esto tiene que ver más con la investigación, en eso nos podrá dar más luz Janet. No se vale tener a una herramienta de inteligencia artificial generativa como coautor, ¿no? Por el momento. Pero con nuestros estudiantes yo creo que hay que consultar fuentes primarias, sí, pero justamente lo que hay que hacer es lo mismo que decíamos con Wikipedia, que checa las fuentes. Hacer el ejercicio que les acabo de decir, pregúntale lo mismo a las 3 y ve qué fuentes contan y ve qué pasa, va a empezar a hacer que también nuestros estudiantes entiendan cuál es el uso que pueden hacer de estas herramientas. Entonces, creo que hay que diferenciar entre la situación en el aula cuando estamos trabajando y enseñando, incluso enseñando a investigar, que cuando somos autores o hacemos producción científica, y obviamente no se vale tener un asistente de estos como coautor, pero sí declarar que se usa. Entonces, hay otras herramientas. Sí, Bing con la actualización de Copilot, que es justo lo que tiene mejores fuentes. Y sí, sin embargo, ¿qué es una buena fuente? Hay que enseñar a nuestros estudiantes qué es una fuente primaria y de dónde sí se puede tomar información, ¿no? Eso no se lo va a enseñar una máquina por más inteligente que sea. Y en eso estamos, en esto de la cita. Otra de las preguntas que nos hacen es, ¿hay estas herramientas para identificar si un texto ha sido generado por una herramienta de inteligencia artificial generativa? ¿Son 100% seguras? ¿Funcionan? Que viene también en torno a lo de la cita, ¿no? No sé si la doctora Janet Trejo tenga algún comentario. Sí, estaba justo pensando en lo que han dicho mis colegas. Y es cierto. De hecho, sí hay un artículo en donde ChatGPT aparece como coautor. Ahora no recuerdo el título, pero digamos, una buena práctica que le podemos enseñar justo a nuestros estudiantes es
que reconozcan, que le den, digamos, el reconocimiento a la tecnología, en este caso a las inteligencias artificiales generativas, que han obtenido información de ellos, ¿no? Em, también ya han dicho aquí que ya hay forma de citarlo y también hay algunas IAs que, por ejemplo, yo he estado explorando, en donde exacto, como dice la doctora Marina, uno le puede solicitar algún tipo de información y saca como pies de página, o no, más bien hipervínculos, y entonces te lleva a la fuente. Y hay otras que también te da el resumen o, bueno, más bien contesta a tu solicitud y en la parte superior también pone por lo menos 3 referencias, ¿no? Y uno tiene que ir a las referencias y tiene que leer y tiene que revisar si esas referencias tienen, digamos, son de calidad. También hay otra cosa que hacen algunas inteligencias artificiales generativas, específicamente en el rubro de la investigación, que tú le puedes poner la opción que solo te dé información de artículos académicos. Y entonces no te arroja cualquier respuesta, sino que solo identifica los artículos académicos y entonces ya los puede identificar. También te puede identificar por DOI, como esta identificación que tienen los artículos académicos, o por HTML, donde ya tú más o menos sabes qué es lo que estás buscando, dónde lo quieres encontrar. Entonces, bueno, hay un montón de herramientas que son útiles para ciertas actividades y es, es preciso, es necesario que los estudiantes, como acaban de decir mis colegas, sepan discriminar, ¿no? Entre la información que les es útil, la información que es confiable y hacer ciertas revisiones para asegurarse. Hay algunas prácticas a las que todavía no estoy segura de usarlos, por lo menos por ahora, que por ejemplo es la redacción, darle la instrucción de que te redacte mejor un documento que tú hiciste. Porque yo he encontrado, por ejemplo, que los chicos de posgrado no tienen tan buena redacción. Y eso a mí me preocupa. Como que yo sí aspiro a que ellas, cuando escriban un artículo o su tesis, su propia tesis, no toda la pasen por el chat o por alguna de estas inteligencias, porque cometen muchos errores de ortografía. Y, por ejemplo, yo me he dado cuenta que también el chat te arroja resultados en donde hay faltas de ortografía o la gramática. Yo pienso que los resultados que a veces arroja tienen un tono como de robot, no sé, o sea, la redacción suena un poco no natural, le voy a llamar de esa manera. Entonces, de momento, esa es una actividad que no les pido, pero hay otras en donde, como decía hace rato, ahorra tiempo. Como decía a la doctora Guadalupe, o sea, es la cantidad de información que hay, que por supuesto los estudiantes no van a poderlo leer todo. Entonces, sacar un resumen y luego hacerle preguntas específicas como, dime la metodología, o cuál es el argumento central de este artículo, y entonces, en la medida en que ellos pueden saber qué les es conveniente para su investigación, entonces profundizar ellos en los artículos, ¿no? Entonces, bueno, para cerrar la idea, es claro que es necesario que nosotras como docentes tengamos muy claro los usos que queremos darle, hagamos una discusión muy importante sobre la ética y las buenas prácticas al usar este tipo de herramientas y que armemos también una batería para reforzar el conocimiento que queremos que ellas adquieran, ¿no? Que no sea un uso
un poco nada más a fácil, ¿no? Al fácil, al sentido más práctico, pragmático, diría yo, sino una utilización reflexiva, crítica, analítica, ¿no? Entonces, bueno, ahí la Por dejaría. ahí, muchas gracias. Y finalmente, la doctora Vadillo, tal vez vamos a cerrar esta ronda de preguntas que estamos integrando del chat y regresaremos justo a lo que dice la doctora Janet Trejo, a la parte de la investigación, ¿no? A profundizar qué pasa con la investigación. Doctora Vadillo, por favor. Bueno, yo quería comentar que con relación a estos asuntos de cómo usarla y de toda esta parte ética y demás, a mí me ha resultado muy conveniente platicar con mi alumnado algunos casos de la vida real. Uno de ellos es este abogado que representaba una compañía aérea en un caso en donde un carrito de servicio de los de refrescos y demás golpeó a una señora en una rodilla y le causó una herida, algo que tuvo alguna consecuencia médica. Entonces la señora demandó a la compañía aérea, el abogado fue con ChatGPT, se asesoró, presentó toda una argumentación legal y a la hora del juicio le dijeron toda la jurisprudencia que estás usando es mentira. Y al día siguiente entrevistaron a este abogado y decía, pero ¿cómo? Si está perfectamente documentado en lenguaje legal, toda esta jurisprudencia de casos similares antes y pues resulta que probablemente tenga esto una repercusión enorme en su carrera profesional. Desde luego tuvo una repercusión enorme en la compañía aérea que él representaba. Pero me parece interesante que al hablar de un caso como fuera de la academia, que tiene que ver con cuestiones incluso monetarias, ha sido muy fácil que mis estudiantes como que entiendan la relevancia de la ética dentro de su comportamiento académico. Como que empezar desde fuera me ha resultado muy bien y eso ha permitido que ellos estén preocupados por esto, que sepan, por ejemplo, me entregan todo con capturas de pantalla, me dicen qué usaron de las ideas de cómo las retrabajaron y creo que esta oportunidad de que sí usen la herramienta, pero además que haya una discusión con el docente sobre su uso, sobre esta evaluación crítica que hacen de lo que están recibiendo, me parece que lleva a niveles de pensamiento superiores, me parece que enriquece muchísimo su aprendizaje y es una forma en que estamos usando herramientas de vanguardia, pero con una metodología que permite una apropiación verdaderamente ética. Muchísimas gracias. Esta parte de la ética, por supuesto, y el tema del plagio y reconocer y ponerlo sobre la mesa en los grupos, creo que es una parte fundamental y hay muchísimas preguntas sobre eso en la sección de preguntas y respuestas. Me gustaría que pasáramos a la parte de investigación y hacer otra diferencia como la que hizo la doctora Kryskowski al principio, de estas herramientas texto a texto generativas con otras herramientas generativas que trabajan con base en artículos académicos, en la búsqueda ya con artículos específicos académicos como Explain and Paper, Research Rabbit, Connected Papers y similares, donde podemos explorar artículos académicos y observar las relaciones que hay, en efecto solicitar este tipo de resúmenes, casi revisiones sistemáticas completas. ¿Cómo imaginan que esto va a transformar la investigación y justamente la escritura académica? Y creo que seguimos en torno a la misma parte de reconocer, ¿no? Cómo se van a modificar las tesis a partir de esto, cómo se va a modificar la presentación de trabajos de investigación. Debemos reconocer que se hizo una revisión sistemática con estas herramientas. ¿Qué papel va a tener en efecto en los artículos? Parece que sí hubo un chat GPT que fue coautor, pero después hubo una retracción de la revista, ¿no? Entonces, hasta ahorita no es aceptado, como decía la doctora Marina, y las herramientas para reconocer plagio
tampoco están diseñadas para hacerlo porque el lenguaje es realmente diverso, ¿no? Entonces, por favor, sobre la investigación, ¿quién quisiera comenzar? ¿Cómo imaginan que se transformará a la luz de todo esto la parte de investigación? Voy. Bueno, si quieren empiezo. Empieza así, adelante. Adelante. Perdón, bueno, creo que me adelanté un poco hace un momento en No, mi intervención pasada, pero bueno, en este momento personalmente estoy probando varias de estas aplicaciones. Hay algunas que me impresionan muchísimo porque me ahorraría un montón de tiempo. Justamente, por ejemplo, en la búsqueda de bibliografía. Yo creo que es una de las cosas que más me ayudaría. Y en esa medida me permitiría aprovechar ese tiempo en cosas que son muy relevantes y que a veces uno ya como tiene que entregar el artículo o no sé, tiene otras cosas que necesitan salir porque estamos siempre a lo más urgente y no lo más importante, que es justo el análisis de los datos. Si bien es cierto que también algunas de estas inteligencias artificiales pueden ayudar a hacer el análisis, hay que, por lo menos en este momento, yo sí considero que lo tengo que hacer yo, lo tengo que, digamos, es una parte tan importante que no, de momento no se la dejaría a una inteligencia artificial, como ya mis colegas han mencionado ciertos ejemplos en donde todavía estas herramientas se están probando y hay pues muchas áreas de oportunidad, por decirlo de alguna manera. Y creo que sí van a tener un impacto muy fuerte estas herramientas en las tareas de investigación, que espero que sean justamente en ciertas actividades que son, digamos, rutinarias o que por la cantidad de información que hay, como lo decía la doctora Guadalupe, pues tenemos que apoyar, o bueno, más bien nos podríamos apoyar de algunas de estas herramientas. Y como decía hace un momento, eso nos daría tiempo para hacer, por ejemplo, el análisis o encontrar formas de abordar nuestra investigación desde otra perspectiva, ¿no? Creo que, por ejemplo, para las ciencias sociales no solamente es importante aplicar estas plataformas, estas herramientas en nuestras tareas cotidianas, sino, como en mi caso, investigar sobre los usos que les damos, los diferentes usos, es decir, desde afuera, no desde adentro. Y en ese sentido, creo que también es importante que en la investigación que se hace actualmente sobre este tipo de herramientas, se analice de una manera reflexiva y crítica cómo lo estamos haciendo, qué estrategias estamos empleando, cuáles son aquellas actividades que, como decía también la doctora Jimena, nos permiten reconocer tanto el uso, o sea, tanto el uso así, digamos, general, como el más especializado, ¿no? Y en ese sentido, la investigación, digamos, corre por esas dos vías, por lo menos así lo estoy viendo yo. Uno que tiene que ver con el uso directo, ¿no? Probar las herramientas, hacer estrategias didácticas, pedagógicas. Y por el otro lado, investigación que tiene que ver con la relación que se establece entre este tipo de herramientas y las personas, ¿no? Es, digamos, un análisis más sociológico. Y creo que desde ahí me estoy comprometiendo de alguna manera. Creo que habría mucha materia de investigación. Entonces, eso me hace recordar un poco lo que dice Jesús Martín Barbero. Hay que perder el objeto para fijarnos y poner atención en el proceso. Es decir, hay que perder la tecnología como en sí para ver qué está pasando
en el proceso de la existencia de la tecnología, pero en relación con las personas, con los sujetos, con los docentes, con los estudiantes, las estudiantes y con todo un grupo de agentes que están en torno a estas tecnologías, en el uso de estas tecnologías, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí la dejaría yo. Excelente, muchas gracias. Para continuar con la investigación, Pues, si se puede rápido, porque ya son por 10 y favor. media, creo que ya nos pasamos. Es 10:45, me parece, si Ok. nos corrigen. Entonces, no, vamos bien. De que había, y ya. Bueno, yo creo que la investigación se puede transformar o se va a transformar a medida que hay nuevas herramientas. Depende mucho del área o de la disciplina donde se esté investigando. La verdad es que para cada área de conocimiento habrá un impacto diferente. En términos generales, como decía yo desde el principio, el volumen de información que hay que consultar sí requiere de herramientas de apoyo, ¿no? Pero aguas. Research Rabbit, por aquí decía el chat, uy, si yo lo hubiera tenido cuando hice mi doctorado, bueno, sí, pero por ejemplo, Research Rabbit solo arma los mapas bibliométricos, digamos, las relaciones entre los artículos y las citas entre ellos y cuáles son los autores que más publican sobre mi tema. Si el artículo tiene un DOI, si no lo tiene, no. Y el DOI es un identificador digital, ¿no? Y no lo tienen todas las cosas que circulan en Internet, entonces es bastante riesgoso confiar en que nos va a hacer esa tarea. La otra es, por lo decían en el chat de preguntas y respuestas, el sesgo anglosajón en la búsqueda de bibliografía es terrible. Y a lo mejor hay áreas donde eso no es tan relevante, pero hay otras donde es fundamental, porque nos quedamos pues casi sin bibliografía, ¿no? Si confiamos en lo que va a buscar una de estas herramientas. Entonces, pues eso se irá mejorando o no, porque la imposición de la investigación publicada en inglés y en ciertas bases de datos, pues es un tema más bien político, ¿no? Entonces, cuidado con esas cosas, sí son herramientas interesantes, sí son herramientas que apoyan, que ahorran mucho trabajo y siempre, yo digo, pensemos la tecnología como aquello que puede ahorrar mucho trabajo para liberarnos cognitivamente para hacer cosas más complejas y hacer las cosas más importantes. En mi particular caso, yo estoy participando en una investigación que hace uso de inteligencia artificial generativa para análisis de producciones escritas de niños jóvenes, pubertos de iniciación universitaria, o sea, secundaria. Y realmente es muy interesante porque a mí como investigadora me permite analizar cosas en grandes cantidades de textos infantiles que antes no podía hacer. ¿Cuál será el futuro de eso? Bueno, veremos, ¿no? Hay que generar la herramienta. O sea, yo no estoy diciendo que las que existen van a analizar mis datos, sino que con estas herramientas podemos hacer análisis de corpus muy grandes de textos producidos por estudiantes de cualquier edad que antes llevaban mucho tiempo y que nos restringían estudios de caso muy pequeñitos. Y eso puede transformar muchísimo y darle otro papel a la investigación cualitativa que no tenía. Entonces, por ahí les dejo la inquietud de a ver qué va a pasar, todavía no es. Pero ya se están haciendo investigaciones, ¿no? Así que estamos esperando resultados y que nos sigan compartiendo cómo avanza, ¿no? Doctora Vadillo, doctor Alberes. Yo pienso que además de los usos que ya nuestras colegas han mencionado y de la amplia variedad que se está generando de herramientas en este sentido, creo que una de las ventajas colaterales es que también nos impulsa a desarrollar otro tipo de habilidades. Por ejemplo, la visualización de los datos que nos aportan herramientas como Research Rabbit. Es decir, de inicio puede no ser intuitivo, no ser natural entender estos mapas que se van generando, entender las conexiones entre diferentes producciones, y eso me parece que es un plus del uso de la herramienta. Es decir,
solucionamos un asunto, pero al mismo tiempo, al usarlo, estamos retándonos cognitivamente a darle sentido a visualizaciones que tradicionalmente no veíamos. Entonces, creo que este es como una ventaja adicional, colateral del uso de este tipo de recursos. Esta visibilización, ¿no? Uh-huh. Y la doctora Alberes, por favor, si nos apoya. Eso iba a comentar, me ganó Guadalupe, muy bien, muy bien. También está, no nada más eso, sino está también el generar, ¿no? El generar nuevos apoyos para tu investigación. Eso es algo en lo que hemos trabajado muchísimo, porque en cuanto empezaron a salir herramientas, como te dije, de imágenes que son en las que estoy yo más bien, como Stable Diffusion, Midjourney, DALL-E, bueno, a nosotros se nos hizo una maravilla de verdad, porque muchas veces de lo que carecemos para probar nuestros algoritmos es precisamente datos. Y mediante estas herramientas, cuando las generas, pues le puedes decir cómo los quieres, de qué manera tienen que ser, para que sean lo más fidedignos a lo que es la realidad. Entonces, pues eso yo pienso que en mi caso ha ayudado muchísimo a que se pueden probar las nuevas herramientas que estamos manejando, ¿no? Pero no hay que dejarlo solamente en mi área, sino que yo pienso que esto se puede extrapolar a todas, ¿no? Generar nuevos datos, porque muchas veces no se tiene ese acceso a la información. Entonces es interesante, tienes al 10 datos, 20 datos, 100 si tienes mucha suerte, ¿no? Entonces, con eso puedes empezar a hacer más, ¿no? A hacer más y darte una idea de si tus algoritmos o lo que estás haciendo va a funcionar en tu investigación. Absolutamente. Las felicitan en el chat por la claridad de sus comentarios, por la abundancia. Por supuesto, nos hacen preguntas acerca de qué pasará en 10 años. Eso creo que es un poquito difícil de abordar en este momento. Como han respondido, estamos experimentando, estamos investigando. Nos preguntan también acerca de los recursos, de más recursos donde poder seguir viendo e investigando, y en la página del evento queremos comentarles que hay una sección exclusiva de recursos que pueden consultar y que se seguirá ampliando justamente para anotar desde artículos, sitios web, herramientas nuevas que van saliendo y que justo queremos poner a prueba. Sobre los lineamientos también había una pregunta. ¿Hay algún tipo de lineamiento que la UNAM pueda seguir? Si alguna de ustedes quiere abordar lo que está haciendo el grupo de trabajo. Pues sí, este grupo de trabajo que introdujo en la bienvenida el doctor Sánchez Mendiola se dio a la tarea de generar un documento de recomendaciones para el uso de la IA generativa en la docencia de la UNAM, en enseñanza y en aprendizaje. Entonces, es un primer documento para una lectura general. Y seguramente a lo largo del tiempo la UNAM tendrá otros recursos adicionales que puedan estar apoyando estas tomas de decisiones que se dan sobre todo en muchos casos a nivel de aula, ¿no? Tenemos más de 40,000 docentes y bueno, en cada una de las aulas se están tomando decisiones acerca del uso, del estilo o del tipo de posibilidades que son válidos para cada entorno. Muchísimas gracias. Entonces, ahí está. Y yo pediría a cada una de las participantes de esta mesa cerrar con una frase. ¿Qué decimos a docentes UNAM, a la comunidad de docentes UNAM, para lo que viene, para esto, para el futuro de la inteligencia artificial y el futuro mañana, ¿verdad? ¿Cómo verlo? Una frase con la que podamos cerrar esta mesa y poder irnos de manera positiva y con muchas ganas de seguir aprendiendo y experimentando. ¿Qué nos pueden comentar, por favor? A manera de cierre. Por favor, Lupita. Pues si es una frase, yo diría que como en cualquier relación que tenemos con alguien, y en este caso con algo, tenemos que explorar cuáles son sus fortalezas y estar atentos a aquellas partes en donde no nos da algo que sea congruente
con nuestros estándares de calidad y nuestros estándares éticos. Entonces, creo que es como en cualquier relación, estar interactuando, estar conociendo y saber hasta dónde y en qué forma va a poder colaborar en nuestro trabajo académico. Muchísimas gracias, doctora Vadillo. Doctora Jimena Alvarez, le pasamos la palabra. Bueno, pues yo voy a hacer otra vez hincapié de que sí hay que experimentar, tenemos que experimentar. Algunos de estos funcionarán, algunos otros no, pero hay que utilizarlo para no quedarnos atrás también, porque seguro los alumnos lo van a hacer, lo van a utilizar. Entonces, cada quien sabe cómo puede aplicarlo dentro de su área. Eso es muy, muy importante. Y acuérdense que pues la responsabilidad va a recaer en nosotros, ¿no? El aprendizaje de los alumnos va a recaer en nosotros con inteligencia artificial o sin inteligencia artificial, ¿no? Más que nada. Muchísimas gracias por esta participación. Doctora Marina, por favor. Ay, qué difícil una frase, pero pensaba en formar estudiantes críticos frente a esta o cualquier herramienta. Totalmente. Ahí vamos con responsabilidad, ética, pensamiento crítico. Doctora Trejo, ¿con qué nos vamos? Bueno, aspiro a sintetizar lo que aquí se dijo y cerraría entonces con la siguiente frase. A cada nueva invención suceden en paralelo nuevas preguntas. Así que tenemos muchas respuestas que aportar. Esperamos hacerlo en comunidad. ¿Sí, Marina? Ah, no, Dije era así. apoyo. Sí, muchísimas gracias. Estaremos tratando de dar seguimiento, claro, a las preguntas que se quedaron pendientes. Son muchas, muy abundantes. Todas quieren precisar en cuestiones específicas de plagio, reconocimiento, diversas variedades de cómo usar la inteligencia artificial generativa, casos que nos comparten en específico. Esperamos que nuestras ponentes puedan darse una vueltecita por aquí por preguntas y respuestas y con gusto seguir atendiendo. Los invitamos a quedarse a la siguiente mesa y en este momento yo cedería la palabra a nuestra maestra de ceremonia, la maestra Anaís Pereda, no sin antes agradecer a este grupo de académicas que admiramos tanto y que estamos seguros de que formarán parte de las soluciones que se van a aportar y de las propuestas que vienen en el uso e integración de inteligencia artificial generativa en la UNAM. Muchísimas gracias por esta brillante participación a las 4. Gracias.